Pues yo si queréis, aunque sean ni 32, y me imagino que habrá algunas empresas o personas que se vayan incorporando, vamos a comenzar. ¿Te parece, María, Ignacio? Así que hago la breve presentación y se van incorporando. Genial, estamos 30, somos un buen grupito, hasta más de 100 que están inscritos, que me imagino que irán entrando a lo largo de la tarde. Bueno, pues presento desde Itainova, es el cuarto webinar que hacemos dentro de este proyecto Blog for Code, un proyecto financiado por FEDER dentro del programa Interreg Sudoe. Estamos con socios tanto de Portugal, como de aquí de España, como de Francia, y uno de los objetivos prioritarios es dar a conocer y sensibilizar en torno a esta tecnología tan disruptiva como novedosa, ¿no? Entonces, a lo largo de todas estas webinars hemos hecho pues pequeñas píldoras de esta hora de duración, 40-45 minutos, donde vamos a conocer un poco pues, aplicaciones prácticas y utilidades y casos de éxito que el blockchain está teniendo dentro de la empresa. En este caso, lo que vamos a hacer es trabajar lo que es la identidad digital, la identidad soberana, ¿no? Y su vinculación que tiene con todo lo que es la protección de datos y el control de la identidad digital, siguiendo el modelo de Alastria. Bueno, luego María lo va a explicar muchísimo mejor, ¿eh? Y siguiendo el tema de la protección de datos. Entonces, nos va a exponer un poco pues, la aplicación práctica y cómo funciona, bueno, pues el modelo y cómo la vinculación que tiene la identidad digital con el blockchain. También con María está Ignacio Alastrey, ambos pertenecen a la empresa Inetum. Y bueno, pues yo creo que Ignacio también nos va a hacer una breve introducción a su empresa y lo que hacen, pero sobre todo va a ser María quien nos da esa presentación y esa información en torno a la revolución de la identidad digital. Y sin más, deciros que tenéis el chat para la gente que se está incorporando para que formuléis las preguntas, porque una vez finalizado el webinario, en torno pues 40-45 minutos, pues esas preguntas las formularemos tanto a los ponentes como también si queréis conocer qué hacemos en Itainova en referencia al blockchain o que tiene que ver también el proyecto y qué estamos haciendo en nuestros próximos pasos. De la misma manera, los correos electrónicos y vuestros datos os enviaremos enviaremos el vídeo grabado de la charla y bueno, una pequeña encuesta también, bueno, pues de valoración y de qué interés tenéis si queréis seguir participando en lo que el proyecto ofrece, ¿vale? A las empresas y participantes. Y yo creo que nada más, si alguien tiene alguna pregunta muy urgente que no pueda esperar al chat final, pues que levante la mano y bueno, pues se lo haremos hacer saber a María. Sin nada más, empezamos. María, Ignacio, creo que Ignacio va a empezar haciendo una breve intro y sí, va a compartir su pantalla. Elena, no sé si estás grabando ya, más que nada por recordaros Sí, para que lo grabéis. Perfecto. Bueno, estoy pues grabando ya, sí. yo voy a ser muy breve. En primer lugar, os quería agradecer a Itainova en particular y al proyecto Block for Code en particular, pues el que nos hayáis invitado y que tengamos la oportunidad de dar esta webinar, ¿no? En primer lugar, me gustaría echarme 20 años atrás, ¿vale? Yo hace 20 años estaba en lo que ahora es la INA, que entonces era el CPS, y vosotros no erais Itainova, sino que erais ERITA. Y en unas conferencias que organizamos los estudiantes en aquel entonces, pues vino un ponente que era bastante disruptivo y nos intentó evangelizar diciéndonos bueno, pues que con el móvil íbamos a poder hacer todo, ¿no? En aquel momento a mí eso me producía un negacionismo total, porque pues para los que seáis más jóvenes, en aquel momento la navegación que se ofrecía desde el móvil era una navegación en modo texto, lo cual era terrible. Y este buen hombre pues nos hizo una demo en la que empezó a sacarse cosas del bolsillo y dijo, fijaos, las llaves, yo las llaves no las voy a necesitar porque podré conectarme a internet con el móvil y abrir la puerta de casa. Las monedas, lo mismo, el reloj, ¿para qué lo quiero? Si llevaré la hora en el móvil. Y así fue desgranando poco a poco todo lo que llevaba en su bolsillo hasta que llegó a la cartera y dijo, la tarjeta de crédito, pagaré con el móvil, que de hecho en aquel momento pues había una resistencia brutal a cualquier cosa que tuviera que ver con el dinero y los móviles o incluso las redes, ¿no? Y así llegó hasta la identidad, ¿no? En el momento en el que dijo, ¿y para qué quiero llevar el carnet de conducir en la cartera si con mi móvil me pueden identificar? O lo mismo con el DNI, ¿no? Entonces, bueno, han pasado 20 años y la realidad es que yo sigo llevando en mi cartera el carnet de conducir, sigo llevando el DNI. De hecho,
el DNI me lo piden y muchas veces el lector digital con el que lo leen es la mano de la persona que está enfrente, que nunca tienes muy claro si simplemente palpan el tacto del DNI para identificarte o si realmente se miran y comprueban que eres tú el de la foto, si te pareces o no, que a veces diferimos mucho de la foto a lo que está en el impreso y a lo que somos, ¿no? Entonces, realmente, pues estamos en un momento en el que, por la coyuntura de la pandemia, pues estamos en un momento de cambio y lo estamos viviendo en primera persona. Entonces, todas aquellas cosas de las que llevamos mucho tiempo hablando y no hemos sido capaces de sacarlas adelante, pues esta coyuntura de la pandemia de COVID-19 pues nos lo está poniendo en bandeja para sacarlo adelante, ¿no? Hace un año, pues exactamente, nos hubiéramos echado las manos a la cabeza si nos hubieran dicho que íbamos a estar haciendo las sesiones de teletrabajo que estamos haciendo ahora, con sesiones maratonianas en las que cualquier hueco de la agenda es utilizado y con una puntualidad casi suiza, ¿no?, a la hora de iniciar y terminar las reuniones. Lo mismo va a pasar con la identidad digital, ¿vale? Yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que dar solución a este tema y yo creo que la ponencia que va a hacer María pues va a ser muy interesante para que todo el mundo pues tengáis una idea de los avances que se están haciendo en este ámbito. Ya que estamos hablando de identidad, presento brevemente a Inetum, ¿vale? Inetum, aunque el nombre os parezca nuevo, pues nosotros somos una compañía que viene parte de la fusión entre el grupo francés GFI y CISA, que es la compañía que fue adquirida por GFI el año pasado. Estamos con presencia en 26 países, 27.000 empleados. Y bueno, no quiero alargarme mucho más. Deciros que realmente me he ido 20 años atrás porque en aquel momento prácticamente María no había nacido, prácticamente. Y hay un tema que también quiero destacar y es que en lo que os va a contar María hay dos cosas que son muy importantes. Está el contenido, está también la forma en la que lo cuenta, creo que transmite mucho entusiasmo. Y hay un tema que me gustaría que también lo percibáis, que es los intereses que ella demuestra, porque ella representa también una generación que viene por abajo, que viene empujando muy fuerte y de la que tenemos muchas cosas que aprender, porque hay cosas que ellos están demandando y que seguramente pues como sociedad y como empresas vamos a tener que dar respuesta. Así que María, te cedo la palabra y nada, cualquier cosa estamos a vuestra disposición luego para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias por esta introducción, Nacho. También, Elena, gracias a todos los asistentes que estáis conectados. En mi defensa diré que tengo más de 20 años, menos de 30, pero más de 20. Y bueno, voy a comenzar esta presentación, que el título ya sabéis que es La revolución de la identidad digital Self-Sovereign Identity, enmarcada en estas acciones divulgativas de Itannova en el proyecto Blog for COP. Voy a compartir pantalla. Por favor, si me... Uy, anfitrión, inhabilitó la función de compartir la pantalla, vaya. A lo mejor Elena, tienes que darme la opción, que parecía que sí que la tenía activa y no. Vaya, disculpadme todos. Bueno, mientras Elena me activa esta opción, continúo diciéndoos que la identidad en inglés, la denominación a esto que vamos a contar hoy, es Self-Sovereign Identity, que al español se traduciría como identidad autosoberana o identidad, como nos gusta denominarla, autogestionada en vez de autosoberana, ¿no? Entonces la veréis en la literatura en español de ambas maneras, de muchas maneras, y siempre las siglas con las que nos referimos a ello, haciendo referencia a los términos en inglés, es SSI, Self-Sovereign Identity. Ahora, ya puedo compartir. Perfecto, gracias, Elena. De nada. Bueno, entonces, ¿estáis viendo la pantalla con la presentación? Sí, ya se visualiza, sí. Respondo yo porque creo que los demás están en silencio, pero ya se ve bien. Vale. Va, perfecto. Entonces, lo primero, contaros que lo que vamos a presentar hoy, aunque Nacho y yo seamos de la empresa Inetum, no lo hemos diseñado desde Inetum. Vengo con el gorro de la Comisión de Identidad de Alastria. ¿Qué es Alastria? Seguro que muchos lo conocéis. Alastria es el consorcio blockchain español, es una asociación sin ánimo de lucro formado por entidades del sector público, del sector privado, pymes y startups, a grandes empresas, universidades. Y bueno, en todo este conglomerado, pues la diversidad, la verdad, ha hecho la riqueza y bueno, la asociación tiene muchas líneas de trabajo abiertas
hay comisión de resiliencia, comisión de tecnología, comisiones de estandarización, comisión legal, comisión de universidades, hay muchísimas líneas de trabajo abiertas, pero la que nos interesa hoy es la comisión de identidad. En la comisión de identidad han trabajado más de 90 socios de Alastria, entre los cuales está Inetum, pero hay muchas entidades más. Y lo interesante del modelo de identidad de Alastria es que ha sido diseñado por abogados. O sea, normalmente los tecnólogos solemos diseñar las cosas y luego las pasamos por la aprobación de la asesoría jurídica, ¿no? Para que nos digan pues, si cumple GDPR, si no cumple GDPR, cómo podríamos catalogar el cumplimiento normativo en otros ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista de, yo qué sé, de competencia o de eIDAS, ¿no? Un montón de cuestiones legales para corroborar después de haber hecho un diseño técnico novedoso. Bueno, pues en este caso es al revés. Son los abogados, es el equipo legal el que ha diseñado un modelo, los expertos legales y los expertos en estándares, ¿no? Los cuales han desarrollado un modelo que implementa el estándar propuesto por el Organismo Mundial de Estandarización, el W3C, World Wide Web Consortium, en el cual se habla de las credenciales verificables. Entonces, esto de las credenciales verificables, lo que hace este grupo legal es tomar el testigo y diseñar una especificación concreta, una especificación técnica, que es lo que después ha sido lo que está siendo explotado y lo que está siendo avanzado en otros ámbitos, como podría ser también el proyecto europeo EFSI-ESIF, ¿no? Que hablaremos al final haciendo mención. Entonces, bueno, simplemente esto era por poneros el contexto de que lo que vamos a contar hoy está diseñado entre muchas entidades, entre muchas empresas y administraciones públicas que han ido aportando su granito de arena para construir colaborativamente algo que puede ser una revolución en cómo las personas vamos a ser capaces de gestionar nuestros datos. Y ya sin más preámbulo, vamos al quid de la cuestión, ¿no? ¿Cómo podríamos definir identidad digital? Al final, la identidad digital consiste en una serie de atributos que me definen, ¿no? Entonces, mi identidad digital realmente está compuesta por el nombre, la edad, el DNI, el código postal, pues como datos personales podemos considerar, pero luego hay otros muchos datos que también conforman mi identidad. Nos encontramos con datos financieros como mi cuenta bancaria, como mis ingresos mensuales, como podrían ser datos médicos como mi grupo sanguíneo, mi peso, mi altura, una prueba médica que me han hecho. Podríamos estar hablando de datos como académicos también, títulos, cursos realizados, mi carnet de estudiante. Podríamos estar hablando de lo que actualmente en la administración son las tarjetas, ¿no? Mi tarjeta de carnet joven, mi tarjeta de familia monoparental, mi tarjeta de familia numerosa, ¿no? Y realmente nos encontramos con que, en verdad, en cualquier plataforma digital yo tengo mi propia identidad digital, gestiono una batería de atributos con cada una de esas plataformas. Es decir, si yo pienso como ciudadana con la administración digital de mi ayuntamiento, tengo una identidad digital porque ellos tienen una serie de datos míos que yo les he facilitado y ellos han verificado. Yo tengo dos bancos, entonces tengo una identidad digital en un banco y otra identidad digital en el otro banco. Y realmente creo que prácticamente he entregado los mismos datos a la hora de darme de alta. O, por ejemplo, para un montón de procesos, ¿qué es lo que me piden siempre? ¿Qué es lo que siempre que yo quiero hacer un proceso de contratación de un servicio, de alta en una plataforma, para cualquier cosa, siempre me aparece un formulario? Siempre se me pide información que yo digo de mí misma y entrego, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que como estamos entregando información todo el tiempo, hemos perdido un poco la trazabilidad de con quién hemos compartido cada dato y en qué momento. Aquí, Nacho, te voy a pedir que hagas de voz del público. Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿con cuántas empresas has compartido alguna vez tu correo electrónico? Pues mira, la respuesta es muy rápida. No lo sé y de hecho ahora estamos viviendo con el cambio de marca de la compañía, hemos cambiado de dominio de correo y realmente no tengo el control de quién tiene el correo nuevo y quién no, porque muchas veces nos hemos registrado en páginas para certificaciones, congresos, etcétera, con la dirección corporativa y al final pierdes el control de quién tiene tu identidad y es un verdadero dolor tener esa trazabilidad de dónde está tu identidad. Pues el ejemplo me ha encantado porque es exactamente esto lo que ocurre. Como usuaria, yo entrego la información continuamente en distintas plataformas y luego no puedo mantenerla actualizada, pero no porque no quiera, sino porque ni siquiera me acuerdo de con qué entidades lo he ido compartiendo.
Y de hecho esto, igual que ocurre para mantener actualizada la información, ocurre en cuanto al ejercicio de mis derechos. Ya sabemos que por el Reglamento General de Protección de Datos, todas las empresas o organizaciones deben habilitar canales a través de los cuales pues, yo pueda ejercer mi derecho de supresión, de cancelación, de olvido, de rectificación y todos los derechos recogidos en este reglamento. Pero el problema es que si no me acuerdo, no puedo ejercer mis derechos. No tengo un único lugar desde el cual poder seguir ese histórico de con quién he compartido mis datos. Y de hecho, precisamente por este motivo, también nos encontramos con que los usuarios, cuando solicitan la cancelación o la supresión de sus datos, es porque están muy enfadados, porque les estábamos llenando la bandeja con newsletters o porque estamos recibiendo información en un domicilio que no era el indicado. O sea, siempre vamos, en vez de detectar a priori que ha habido un cambio en el domicilio postal de un cliente, nos lo encontramos o lo intentamos subsanar a posteriori, ¿no? Cuando ese cliente no está recibiendo la carta o cuando la está recibiendo otra persona en su lugar, ¿no? Entonces, con todas estas problemáticas que estamos reflejando ahora, además nos encontramos con otra más, que de hecho yo creo que llama todavía más la atención. Por ejemplo, Nacho, de nuevo te vuelvo a hacer portavoz del resto de oyentes. ¿Crees que has compartido, por ejemplo, el nombre y apellidos de tus padres en ciertos procesos? En muchos. Cada vez que te registras en un hotel y te piden el DNI, realmente estás compartiendo información que no es del todo necesaria para el servicio que estás demandando, ¿no? Entonces, basta un ejemplo muy tonto, ¿no? Si te piden el carnet de identidad para verificar que tienes más de 18 años y poderte vender alcohol, pues no necesitan para nada el nombre de tus padres, salvo que lo que pretendan sea avisarles de que estás comprando alcohol. Exactamente. Bueno, tú es que ya es trampa, ya esto te lo sabías realmente, pero seguro que muchos de los oyentes diríais, no, yo no he compartido el nombre y apellidos de mis padres, y luego te das cuenta de que sí, que siempre que entregas el DNI es un pack de información y que realmente ese pack de información contiene información que no es necesaria para ese proceso. El ejemplo que acaba de poner Nacho es buenísimo. Si tú necesitas saber si yo soy mayor de 18 años o no, no necesitas saber ni siquiera mi fecha de nacimiento, porque a ti te da igual que yo tenga 18, que 28, que 38, que 68. Necesitas saber que soy mayor de edad. Entonces, ¿qué es lo que se propone, ¿no? Pues con esto de la identidad autogestionada se propone que el usuario pase a tener los datos que actualmente se encontraban dispersos y redundados en diferentes plataformas en un único repositorio, que se va a denominar, quedaros con la primera palabra técnica, ¿no? Wallet de identidad. Un wallet, al final, bueno, en blockchain, si aquí alguno ya ha escuchado sobre la tecnología blockchain, es una palabra que se utiliza para guardar claves, para guardar criptomonedas, es una palabra asociada a la criptografía. Pero si hacemos la traducción a lo que sería una cartera en el mundo físico es ese lugar donde yo guardo, pues sí, guardo mi dinero, pero también guardo mis tarjetas, ¿no? Ahí yo tengo guardada mi tarjeta sanitaria, mi tarjeta bancaria, mi carnet de conducir, guardo todas esas tarjetas que componen mi identidad. Pues lo que hacemos aquí es trasladarnos al mundo digital y decir, bueno, ¿por qué yo no puedo disponer de un solo lugar, de una aplicación móvil en la cual tenga todas mis tarjetas para decidir compartirlas desde ahí cómodamente? Y me diréis, bueno, María, pero eso ya existe, porque lo que son los wallets como tal ya existen en aplicaciones móviles. Yo puedo tener mis billetes de Renfe, puedo tener incluso, por ejemplo, ya ha salido la aplicación de mi DGT para tener mi carnet de conducir, ahora aparece el DNI 4.0, ¿no? Que también vamos a poder tenerlo en el dispositivo móvil. Pues efectivamente, pero ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que si yo tengo diferentes aplicaciones en el dispositivo móvil, yo cada vez que me pidan baterías de datos, porque normalmente a mí en un proceso no me piden un dato, a mí en un proceso no me piden el carnet de conducir, a mí en un proceso me piden, pues imaginaros un formulario, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el carnet de conducir, ¿no? O sea, para cualquier proceso me piden una batería de datos. Entonces, si yo las tengo, esos datos distribuidos dentro de la aplicación móvil, no voy a ser capaz de hacer un pack, de coger un sobre y meter todos esos datos dentro para poder entregar esos datos a aquel que me los solicita, a no ser que los tenga en un único lugar. Y luego, como os decía, también es muy importante no perder, más bien, es muy importante dar la posibilidad de trazar con quién he compartido esos conjuntos de datos. Y si estos los tengo distribuidos en diferentes aplicaciones, es imposible. ¿Cuál es el tema aquí? El tema es que si estuviésemos hablando de hacer una plataforma única en la que se depositan todos los datos, esto sería de todo menos GDPR compliance. ¿Por qué?
porque realmente estaríamos ante un ojo que todo lo ve, un sistema en el cual el administrador del sistema podría perfectamente perfilar la actividad de los usuarios, explotar esos datos propiamente que los usuarios están depositando en el sistema y por supuesto, pues no estaríamos respetando la privacidad de los usuarios, por mucho que empecemos a añadir capas legales de acuerdos de no explotación de esa información y demás. Estaríamos de alguna manera haciendo responsable de todos los datos personales de todos los ciudadanos a una sola administración o a una sola entidad o un solo proveedor. Entonces, como esto no es viable, aparece, unido a toda la tecnología blockchain y a todo el movimiento cyberpunk que trata de descentralizar los modelos de negocio tal y como los conocemos. Ya sabéis que la tecnología blockchain, el primer caso de uso es Bitcoin, y lo que propone es revolucionar el sistema financiero. No quiero que haya un intermediario para realizar pagos. Por eso propongo un sistema en el que, aunque todos desconfiásemos unos de otros, se puede hacer un pago con toda seguridad, ¿no? Eso es Bitcoin. Pues en este caso ocurre lo mismo. Decimos, no quiero un intermediario que gestione mis datos. Entonces propongo un sistema totalmente descentralizado y distribuido en el cual yo pueda manejar la información, pero no, digamos, llegando a acuerdos entre partes, sino dejando evidencias públicas de lo que se va haciendo. Es decir, evidencias públicas del consentimiento que da el usuario en cada caso. Y como a lo mejor esto se está sonando un poco abstracto, a continuación voy a proyectaros, estoy proyectando ya, el modelo que ha diseñado Alastria. En este modelo os lo voy a ir explicando ahora poquito a poquito y vais a ver quiénes son los participantes y qué es lo que se graba en la blockchain. Porque, atención, spoiler, en la blockchain no se graban datos personales. Nunca. ¿Por qué? Porque en una blockchain, como ya sabéis, es un registro inmutable. Es decir, no se puede modificar. No se puede borrar algo que en su día se grabó. Entonces, los datos personales están sujetos a GDPR y, por lo tanto, deben poder borrarse a petición del usuario. Y por eso no podemos grabarlos en una red blockchain. ¿Qué es lo que vamos a grabar en una red blockchain? Evidencias. Entonces, ahora vamos a irlo explicando. Bueno, esto ya os lo he explicado, que el objetivo de la identidad autogestionada es disponer cada ciudadano de una única identidad en la cual puedas controlar tus datos personales, que además no se trata de una herramienta, perdón, no se trata de una amenaza hacia GDPR, sino que se trata de una herramienta facilitadora para cumplimiento de GDPR, no solo por parte de los ciudadanos, sino por parte de las entidades. Ahora lo vais a entender. Queremos garantizar la privacidad y la integridad de los datos. Además, fijaros aquí un tema que no lo he comentado, mejora la calidad del dato. Hasta ahora en un formulario yo digo datos de mí misma. Yo autoalego, que es como se dice, ¿no? Información sobre mí misma y la entrego. De tal manera que siempre el receptor de la información tiene que invertir tiempo y esfuerzo en verificar esos datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el modelo de Alastria? En el modelo de Alastria aparece la figura del emisor. El emisor es aquel que da un testimonio sobre algo mío. Por ejemplo, la Dirección General de Tráfico puede testimoniar, puede decir que yo tengo un carnet de conducir. Y eso tiene mucho más valor que lo diga yo de mí misma, ¿vale? Ahora lo vamos a explicar. Por supuesto, evita los típicos fallos de introducción manual. Yo soy solo María, pero las que son María del Carmen, a veces el que puedan volar en un vuelo es decisión de la azafata de la puerta, porque depende si ha comprado el vuelo como María del Carmen, María Carmen, Mari Carmen, o solo Carmen o solo María, ¿no? Porque realmente nos encontramos con incoherencias entre cómo los datos que metemos al comprar el billete y luego realmente lo que pone en el documento de identidad, ¿no? Entonces, todo este tipo de errores que al final impiden la verificación automática, realmente pues lo vamos a encontrar subsanado haciendo una entrega automática de la información a través de un wallet de identidad. Por otro lado, la experiencia del cliente mejora mucho. ¿Por qué? Porque todos estamos hartos de rellenar formularios. De hecho, fijaros que soluciones tipo single sign-on, como Google o Facebook, están teniendo cada vez más éxito y simplemente lo que haces ahí es que tú le das tus datos a Google o Facebook y entonces te ahorras el tiempo de rellenar un formulario, pero estás vendiendo un poco tu alma, porque realmente ahí estás entregando los datos a Google o entregando tus datos a Facebook y sacrificando privacidad a cambio de comodidad. ¿Cómo podemos ofrecer a los usuarios, a los ciudadanos, privacidad a la vez que ahorro de tiempo, a la vez que comodidad, ¿no? Y bueno, esto es lo que os estaba diciendo. Entonces vamos a poner un ejemplo. El ejemplo en este caso va a ser que un usuario, que voy a ser yo, necesita un servicio, que va a ser alquilar un coche. Entonces, para ello, en este ecosistema va a haber un proveedor de servicios que va a ser la empresa de alquiler de coche. Y que sabemos que necesita datos del usuario. Necesita mi carnet de conducir
necesita una tarjeta de crédito para proceder al pago y necesita saber si soy mayor de 25 años, sí o no, para hacerme un descuento. Y luego, por otra parte, tenemos otro rol, que es el de los emisores. La Dirección General de Tráfico es la que va a poder emitir mi carnet de conducir, el banco va a ser el que va a poder emitir mi tarjeta de crédito y en este caso el ayuntamiento en el que estoy empadronada va a ser el que pueda emitir el testimonio de que soy mayor de 25 años, por ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues lo que hacemos es que cada uno de los participantes va a tener un identificador y luego un par de claves. Este detalle del par de claves es algo totalmente técnico, va a ser invisible para el usuario. La idea es que que este sistema sea tan cómodo de utilizar por que usuarios no digitales lo echen de menos cuando tengan que completar procesos. Es decir, si ahora mi abuela le echa para atrás tener que rellenar un formulario en una web para contratar un servicio, lo que vamos a proponer aquí es facilitarle esa cuestión. Es decir, que al lado del formulario me aparezca un QR que me diga, escanéalo con tu wallet de identidad para que se completen los datos. Y entonces yo voy a hacer así y voy a poder completar rápidamente, o sea, en el móvil, en el wallet de identidad me va a aparecer una notificación que me dice, María, ¿aceptas que se entreguen estos datos a esta empresa con este propósito? Y yo voy a aceptar. Y en ese momento me va a aparecer toda la información autocompletada en la página web. Pero, ¿cuál es la diferencia respecto a Google o a Facebook? A que en ese wallet de identidad voy a mantener un histórico de con quién he compartido los datos. Entonces, esto de la clave pública y la clave privada y este identificador del que vamos a hablar ahora es un detalle técnico para que vosotros conozcáis el modelo, pero por supuesto es invisible de manera funcional para el usuario. ¿Qué identificador se utiliza? Se llama DID o Decentralized Identifier. El DID tiene esta pinta. Si estuviéramos presencialmente haríamos con papelitos una dinámica un poco más divertida, ¿no? Entonces, realmente es algo así como lo que veis en esta pantalla. Pone DID, 2 puntos, luego viene el modelo al cual hace referencia, porque Alastria es uno, pero hay muchos modelos. Luego viene el identificador de la red blockchain en la cual se van a registrar las evidencias y luego un número hexadecimal que es único. Entonces, cada uno de los participantes tiene un DID. Y el sujeto, que es el usuario, dispone de una aplicación móvil en la cual va a poder autenticarse, es decir, va a poder registrarse y poder autenticarse. La autenticación podrá ser biométrica o podrá ser de muchas maneras. Esto que estáis viendo en pantalla es la aplicación Wallet de Identidad que hemos desarrollado desde la Comisión de Identidad de Alastria. Es open source y no tiene vocación, no tiene ánimo de uso comercial. Es totalmente una aplicación para probar el concepto. Entonces, tú te puedes registrar en esta aplicación y puedes gestionar, puedes decidir, puedes controlar quiénes añaden datos a esta identidad. Este matiz es importante. Si yo os pregunto, o sea, a mí me preguntas, María, ¿quieres que Banco Santander añada a tu identidad que eres una morosa? Pues obviamente no voy a querer. Entonces, fijaros que esto no vale para datos negativos del usuario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de identidad autogestionada. Es decir, son datos que yo decido tener en mi wallet y que yo decido compartir. Entonces, démosles la vuelta. A lo mejor lo interesante es que Santander me ofrezca el dato de que yo soy buena pagadora. Y entonces luego, por ejemplo, cuando yo voy a contratar un servicio, yo qué sé, para comprar un coche en un concesionario que me tiene que hacer una financiación, pues yo pueda entregar este dato, ¿no? Que me acredita como buena pagadora. Y entonces esa empresa de alquiler de coches, si yo entrego este dato, me da pues cierta ventaja, ¿no? A la hora de la financiación, por ejemplo, para que empecéis a entender cómo funcionaría. O sea, esto no funciona para decir que tengo antecedentes penales, sí funciona para decir que no los tengo, ¿vale? Y por otro lado, o sea, igual que yo controlo qué datos se incluyen en mi wallet, yo controlo también qué datos presento. Es decir, en este caso, fijaros que lo que aparece es, María, ¿quieres entregar estos datos para alquilar un coche? ¿No? Que es el ejemplo que estamos poniendo. Entonces aquí me aparecen unos cuantos y yo decido cuáles sí y cuáles no. Y acepto. Ahora lo vamos a ver en detalle, porque la pregunta no es así de simple, sino que a mí siempre me va a aparecer un botón de poder ver más información y ahí se me debe haber notificado del propósito, del tratamiento de los datos, del periodo de vigencia de los mismos. O sea, esto es una pura herramienta de cumplimiento de GDPR para el nivel usuario. Y voy a poder ver el histórico. Es decir, si yo aquí acepto que he compartido estos datos, después yo voy a ir a la pantalla de ver mi histórico y voy a poder filtrar. Bueno, pues, ¿qué datos he compartido con el Ayuntamiento de Huesca? ¿O qué datos he compartido? O al revés, puedo hacer la consulta. ¿Con qué entidades he compartido alguna vez mi DNI? O como hemos puesto en el ejemplo del principio, ¿con qué entidades he compartido alguna vez mi correo electrónico? Y de esta manera puedo fácilmente acceder a ese dato y seleccionar la opción de revocar.
consentimiento de uso, que lo vamos a ver ahora. Entonces, bueno, esto imaginaros que es una pizarra ahora, ¿vale? En la red blockchain se van a guardar 3 tipos de cosas, ¿vale? O sea, hay 3 registries o 3 registros. Uno de claves públicas. ¿Por qué? Porque todo lo que se envía a la blockchain siempre va firmado. Y precisamente para hacer totalmente seguro el sistema y evitar cualquier ataque de suplantación, en el cual pues yo solicite datos al usuario diciendo que soy el gobierno de España y resulta que soy una empresa fraudulenta, pues para evitar este tipo de cosas, siempre los mensajes van a ir firmados y va a haber un registro público donde están todas las claves públicas asociadas a todas las empresas o organizaciones que toman parte en este sistema para que siempre los wallets de identidad puedan confirmar que esa petición la ha hecho pues, la entidad que dice haberla hecho, ¿no? Esto es un tema de evitar suplantación. Entonces, lo primero, todos los participantes van a tener registrada su clave pública en la blockchain. Y ahora vamos a introducir el concepto de credencial verificable. ¿Qué es una credencial verificable? Credencial verificable es como se llama a ese atributo que forma parte de mi identidad. En este caso, lo que estáis viendo es la credencial verificable del carnet de conducir. ¿Qué tiene una credencial verificable? Una credencial verificable tiene el identificador del emisor, o sea, del que emite la credencial. En este caso, veríamos el DID de la DGT. Una credencial tiene un sujeto, es decir, el usuario del cual estamos hablando, porque una credencial no es al portador, sino que una credencial es sobre una persona. Entonces, aparece también el DID del sujeto en cuestión. Aparece la fecha de emisión, la fecha de expiración y luego aquí una serie de metadatos que son importantes para que esta solución sea interoperable. Es decir, debe aparecer un contexto. En este caso, pues yo he cogido una taxonomía cualquiera, la XBRL, y entonces digo el carnet de conducir. Y lo que quiero decir aquí es que María tiene un carnet de conducir nivel B2. Y fijaros en este dato. Level of Assurance. Este dato es clave. De hecho, bueno, si queréis hacer comentarios al final, seguro que salen preguntas sobre este dato. No es lo mismo que la Dirección General de Tráfico diga que yo tengo un carnet de conducir a que lo diga mi madre, ¿no? O un compañero que diga, mira, María conduce muy bien, tiene un carnet de conducir. Pues no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay casos en los cuales es interesante que otras entidades que no son la fuente oficial del dato sean emisores de credenciales. Por ejemplo, el DNI, pues ¿quién lo puede emitir? Pues lo podría emitir la Policía Nacional o la FNMT o alguna administración pública de este estilo, ¿no? Pero fijaros que los bancos, por la ley, por SEBLAC, para prevención de blanqueo de capitales, hacen un digital onboarding súper robusto, que además está totalmente regulado. Entonces, como se hacen tantas verificaciones de que la persona que está entregando el DNI se le captura un vídeo en el momento, un vídeo selfie en el cual tiene que enseñar su carnet de conducir, se pasa un mapa de calor al DNI para comprobar que no ha habido modificaciones. Bueno, es que se mira hasta la dilatación de la pupila para ver si estás bajo el efecto de sustancias o incluso bajo el efecto del miedo porque hay alguien apuntándote con una pistola para que abras la cuenta en ese momento. Y aunque suene muy a ciencia ficción, de verdad que esto es así. O sea, se hacen todas esas verificaciones para poder abrirte la cuenta en el banco. Entonces, después de toda esta verificación, el banco realmente sí puede testimoniar que yo soy la dueña de ese DNI. Lo que pasa es que no lo puede hacer con el mismo nivel que la fuente oficial del dato. Sí que lo puede hacer con un nivel alto o incluso con un nivel medio, ¿no? Luego hay datos, como por ejemplo podría ser mi correo electrónico, que muchas empresas cuando lo entregamos, ¿qué es lo que hacen? Nos mandan un link al correo electrónico para que tú pulses y de alguna manera verifiquen que tú tienes el control de esa cuenta de correo electrónico. Bueno, pues después de haber hecho esta mínima verificación, cualquier entidad podría ser emisora de la credencial de mi correo electrónico con un nivel de confianza bajo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, dependiendo del caso de uso para el cual yo vaya a utilizar las credenciales, pues será imprescindible presentar niveles de confianza máximos o será suficiente con presentar niveles de confianza bajos o medios o incluso cero, que sería el nivel autoalegado, ¿no? Y luego este dato, lo interesante de esta credencial verificable es que va firmada. ¿Por quién? Por el emisor. Va firmada por la Dirección General de Tráfico. Y ahora fijaros en este matiz. No sé si sabéis lo que es un hash. Un hash al final es un identificador, ¿vale? Entonces eso se calcula con un algoritmo. Es como si fuera una máquina. Tú le metes este papelito verde y te saca un identificador. Y ese identificador tiene una serie de propiedades. La más importante es que a partir del identificador es imposible recuperar el documento. O sea, es irreversible, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues lo que hacemos aquí es que
al final de esta credencial, después de la firma de la DGT, lo que vamos a hacer es añadir un nuevo campo que solamente lo van a saber el sujeto y el emisor. ¿Para qué? Para generar, en vez de un solo identificador de esta tarjeta, dos. Es decir, el identificador con el cual va a hablar el sujeto y el identificador con el cual va a hablar el emisor. Y me explico. Si la Dirección General de Tráfico me da a mí este dato, lo que va a hacer es que en la blockchain va a apuntar el identificador para esta credencial el que va a utilizar la Dirección General de Tráfico con estatus enviado. Y cuando yo lo reciba en mi wallet, voy a grabar el identificador haciendo referencia a ese mismo dato con recibido. Si los dos estuviésemos grabando en la misma referencia, cualquiera de los nodos que están en la red blockchain podrían decir, María y la Dirección General de Tráfico se han hablado entre sí. No sé de qué dato están hablando, puedo suponer que es el carnet de conducir, ¿no? Entonces podrían llegar a perfilar actividad de lo que yo hago en la red si estuviésemos usando el mismo identificador. Entonces, por eso, para cada tarjeta, para esta credencial verificable, se generan dos identificadores. De esta manera, si vosotros estuvieseis mirando la red blockchain, veríais que alguien escribe algo y que otro alguien escribe algo, pero no sabéis ni quiénes son ni que están hablando entre sí, ¿vale? Que esto es muy interesante. Es decir, fijaros que estamos usando blockchain para no trazabilidad, es decir, para evitar trazabilidad de la actividad de los datos del usuario. Esto ocurre de la misma manera, ¿veis? Aquí os he dejado que el modelo parecía complicado, pero en este caso la Dirección General de Tráfico es el emisor, aunque aquí pongábamos, estamos hablando de la Dirección General de Tráfico, es el emisor de una credencial, es decir, me entrega la credencial off-chain, es decir, por fuera de la red blockchain, a través de un canal seguro, me envía esta credencial, que para los tecnólogos es un JWT, un JSON Web Token, ¿vale? Me envía esta credencial, yo la guardo en mi dispositivo móvil y lo que hago es que el emisor graba la evidencia en la blockchain y el sujeto graba también la evidencia en la blockchain. Pero estas dos evidencias no son relacionables entre sí. Ocurre lo mismo con el banco, ¿vale? Aquí en este caso el banco genera una credencial verificable y la firma sobre mi número de tarjeta bancaria. ¿Veis? Y entonces lo graba en la blockchain como enviado y yo lo grabo en la blockchain como recibido. De la misma manera que hemos dicho antes. El banco graba su evidencia y yo grabo mi evidencia. Y el dato viaja por fuera de la red blockchain. Y en tercer lugar, la Dirección General de Tráfico haría lo mismo. El ayuntamiento haría lo mismo. El ayuntamiento aquí lo que hemos dicho es que necesitábamos saber si soy mayor de 25 años para darme un descuento. En este caso me he equivocado y he puesto que la credencial es si soy mayor de 18, pero realmente quería decir mayor de 25, ¿vale? Entonces, en este caso ocurre lo mismo. El ayuntamiento me da una credencial en mi wallet de identidad diciendo que yo soy mayor de 25 años. Entonces, ahora fijaros en una cosa. La empresa de alquiler de coches es la que me solicita estos tres datos que hemos dicho. ¿Cómo lo hace? Pues a través de lo que se denomina una presentation request, es decir, me hace una solicitud para que yo presente datos. Esto es como si me entregara un sobre. Me entrega un sobre vacío en el cual me dice, no voy a entrar en todos los datos, no os asustéis, pero en la cual me dice, María, dame el carnet de conducir, dame tu número de tarjeta bancaria, dame la credencial de que eres mayor de 25 años. ¿Para qué? Con el propósito de que quieres alquilar un coche durante este periodo de tiempo. Entonces, yo cojo y relleno ese sobre, es decir, meto mis tarjetas dentro de ese sobre y se lo entrego a la empresa de alquiler de coches desde mi wallet de identidad. Entonces, ¿qué es lo que grabamos en la red blockchain? No se graba evidencia de que la empresa de alquiler de coches me ha solicitado el dato. De lo que se graba evidencia es de que yo envío un pack de información a alguien, nadie sabe a quién. Y la empresa de alquiler de coches recibe y graba en la blockchain que ha recibido ese dato, ¿vale? Es decir, aquí lo que hemos hecho ha sido calcular también dos identificadores, en este caso como si dijéramos del sobre, no de las tarjetas. ¿Qué es lo primero que va a hacer la empresa de alquiler de coches cuando reciba el sobre? Lo va a abrir y va a sacar las tres tarjetas, la verde, la naranja y la azul. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a irse al registro de credenciales en la blockchain y va a consultar a ver qué es lo que dice el emisor y qué es lo que dice el sujeto. Esto fijaros que es muy interesante porque ahora yo, por ejemplo, si cierro mi cuenta bancaria, luego podría haber lugares en los cuales yo la siga dando como una cuenta válida y realmente ya la he cerrado. Entonces, la empresa a la que yo le entrego el dato
pues no sé cómo de automatizado y desde luego cómo de instantáneo es saber si realmente esa cuenta bancaria está activa o no está activa y sobre todo si está mi nombre o no está mi nombre, ¿no? Entonces, en este sentido, fijaros que el emisor de la credencial tiene el poder de en cualquier momento decir, oye, María, fijaros aquí la Dirección General de Tráfico, ¿no? Si yo quiero decir que María ya no tiene el carnet de conducir porque se lo he quitado por mala conducción, porque ha perdido todos los puntos, el emisor es capaz de marcarlo en la blockchain como que esa credencial ya no es válida y esto en la red blockchain genera un evento. En ese evento se ven notificados todos aquellos que hayan recibido en algún momento la credencial. Entonces, lo que decíamos antes de que la credencial, de que los datos no se mantenían actualizados, aquí es todo lo contrario. Si tú recibes como entidad los datos a través de este sistema, en caso de que algún dato cambie, tú vas a ser notificado automáticamente. Entonces tú le vas a decir al usuario, oye, este sobre que me diste en su momento contiene una credencial, contiene una tarjeta que ya no es válida. Vuelve a darme un dato válido, ¿no? Entonces esto es muy interesante para las entidades. Y también puede ocurrir que el sujeto en cualquier momento diga, esta empresa de alquiler de coches me sigue mandando publicidad, ya no voy a volver a alquilar coches con ellos, ya lo alquilé el año pasado y además no terminé contenta. No quiero que tengan mis datos en sus bases de datos. Pues con un cambio de estatus en este registro de la red blockchain ocurre lo mismo, se genera un evento y la empresa en cuestión se ve notificada y esto es en toda regla una solicitud del ejercicio de los derechos del usuario de forma pública. Entonces se ve de alguna manera obligada al cumplimiento y a marcarlo como borrada en la red blockchain, esos datos del usuario. Fijaros que si hay un motivo legítimo, por ejemplo, aquí habrá mucho usuario listillo, ¿no? Si justo te acaban de dar las llaves del coche y te vas a tu wallet de identidad y pretendes revocar el consentimiento de uso de tus datos, pues realmente, en este caso la empresa de alquiler de coches tiene un motivo legítimo para no proceder al borrado. Pero lo bueno es que le llega una notificación y que entonces puede activar el proceso interno para hablar con ese usuario y decirle, oye, has solicitado el ejercicio de tus derechos, llevaremos a cabo esta acción en cuanto termine el servicio que te estamos prestando. ¿De acuerdo? O sea, no es necesario que sea inmediato. Lo interesante de esto es estar suscrito para evitar cualquier incumplimiento. Entonces, antes de proseguir, quiero hacer una pausa volviendo al modelo de identidad. Y quiero lanzar una pregunta y ahora, en vez de Nacho, me gustaría que me contestaseis por el chat, ¿vale? A ver si sabéis responder esta pregunta, que seguro que sí. ¿El ayuntamiento sabe que yo he compartido la credencial de que soy mayor de 18 años con la empresa de alquiler de coches? Venga, por el chat, valientes. Muy bien. Por ahí vais contestando que no debería. Exacto, exacto. Este es el punto, este es el quid de la cuestión. Los emisores, fijaros que ¿a quién le entregan los datos? Al sujeto. Y el sujeto con ellos hace lo que quiere. Por eso es identidad autogestionada o identidad soberana, porque el usuario es dueño de sus datos. Fijaros que no hay ninguna flecha desde el emisor hasta el proveedor de servicios o del proveedor de servicios al emisor. Es decir, después de este webinar, prohibido por ahí decir que lo que ocurre es que la empresa de alquiler de coches le solicita a la Dirección General de Tráfico el carnet de conducir. Esto no es así. La empresa de alquiler de coches le solicita los datos al sujeto y el sujeto los entrega a la empresa de alquiler de coches. Pero los emisores no lo saben. Y esto es muy importante porque vamos a poner un caso feo, pero que creo que es el caso con el que mejor se entiende, ¿no? Yo esa credencial de que soy mayor de 18 años la puedo querer compartir pues, con una empresa de alquiler de coches que está muy bien visto. Pero ¿y si la quiero compartir en una web de pornografía? ¿Tendría sentido que el ayuntamiento supiera que yo lo he usado para eso? No tendría ningún sentido, ¿no? O sea, aquí se ve como más claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, fijaros que el modelo de Alastria, una de las máximas que tiene desde el momento del diseño es la privacidad. Y la privacidad no solo de los datos del usuario, que por supuesto, porque como veis, solamente los tiene el emisor y el sujeto y aquel a quien el sujeto se los quiera compartir. No están en la blockchain, no los tienen todas las partes, sino que incluso protegemos lo que es la privacidad de la actividad del usuario, el perfilado de cualquier relación que haga el usuario con cualquier tercero, tanto para que le emitan credenciales como para poder entregar credenciales, ¿vale? Y bueno, ya la última reflexión que voy a hacer antes de dar pie al turno de preguntas, bueno, perdonad,
que se me ha ido la presentación. Lo que quería decir era que, aquí pantalla 2, disculpadme un momento que vuelvo a compartir. Lo que quería decir es que hay un proyecto europeo, que seguro que todos conocéis, que es el European Blockchain Services Infrastructure, en el cual, entre todas las administraciones públicas, entre los gobiernos de los Estados miembros, lo que se está proponiendo es el montar, el desplegar una red blockchain para casos de uso interfronterizos. Y fijaros qué interesante es todo este tema, porque igual que os he puesto el ejemplo de que sirve para entregar datos para el alquiler de un coche, o que serviría, por ejemplo, para entregar los datos de que eres buen pagador y de la financiera con la que vas a comprar el coche, pues te haga ciertas ventajas y, por supuesto, se agilicen trámites y no tengas que perder esfuerzo y tiempo en verificar información que te llega, sino que directamente es información firmada por emisores. Fijaros qué interesante para casos de uso como los que está planteando ahora la Comisión Europea. El tema de títulos académicos, con tanto movimiento Erasmus y demás que tenemos. Temas, ahora con la pandemia, como podrían ser las PCRs. O sea, fijaros que el proceso de ahora mismo de verificación de PCRs, yo diría que es inexistente. Ahí cada uno vamos con un documento que también nos lo podríamos hacer nosotros en Word, lo imprimes y te vale igual, y lo presentas en todos los aeropuertos, ¿no? Entonces, realmente, qué interesante es, en casos de uso interfronterizos y con la administración, el que credenciales emitidas, y fijaros, no solo por administración pública, sino también por empresas privadas. O sea, este proyecto pone de manifiesto la necesidad de la colaboración público-privada. Yo soy María con todos los atributos que definen mi identidad. Y mi identidad está definida por atributos que me vienen de la administración, pero también por atributos que me vienen del sector privado. Y para muestra de ellos, la salud ahora mismo, ¿no? Yo creo que estamos todos ahora como a dos patas, ¿no? Tengo pruebas que me hacen en la Seguridad Social y pruebas que me hacen en Sanitas, ¿no? Entonces, realmente, yo no tengo una manera de tenerlo todo unificado, ¿no? Entonces, pues eso, a nivel salud, a nivel pandemia, a nivel incluso salvoconducto, ¿no? O sea, que yo como empleada, la empresa para la que trabajo pudiese depositar que yo en un momento de confinamiento puedo moverme, ¿no? Pues, y que luego un policía o yo que sé, cualquier torno de acceso pudiese verificar esto de manera automática cuando yo lo presento desde mi wallet de identidad, son solo ejemplos de casos de uso aplicados a la pandemia, pero es que hay muchísimos más y seguro que se os están ocurriendo 1000 cada uno en vuestro sector, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya me voy a callar porque no quería, quería dejar 15 minutos y ya solo nos quedan 10. Entonces, bueno, no sé si hay preguntas por el chat, porque la verdad es que al final, con todos los líos de pantalla no lo podemos mirar, creo que no. Pero bueno, os aprovecho a hacer cualquier pregunta o consideración. Bueno, pues yo antes de que la gente comience o hacer algunas preguntas, nada, agradecerte la intervención. Para mí, a ambos ha sido muy interesante. Además, estaba aquí con mi compañera diciendo que cosas más curiosas, ¿no? Que te planteas, te cuestionas y dices, realmente eso es un problema, ¿no? El tema de los datos y la privacidad. Y que, yo creo que las ventajas son más que evidentes, ¿no? De todos los ejemplos que has puesto, súper, del día a día, ¿no? Yo creo que al final hemos perdido ya el control de lo que damos, de lo que tenemos, de lo que hemos compartido y de lo que, ya sabemos que todo el mundo del Big Data está dando están haciendo con ellos, ¿no? Así que, muchas gracias. También voy a dar pie un poco a que los participantes tenéis el chat para hacer preguntas. Si hay alguien levanta la mano y quiere hacer la pregunta de manera pública abierta, pues yo le doy pie para que lo pueda hacer y le activo la voz. No obstante, veo que están empezando a preguntar. Sí, puedo preguntarlas. ¿Has leído la primera? Me dice que si conoces alguna iniciativa para gestión COVID con algo similar a esto. Es una de las primeras preguntas que nos hace la Vicepress. Sí, actualmente, el año pasado se presentó al proyecto EPSI el tema del pasaporte sanitario, que tanto nos suena a todos. No fue una de las ideas seleccionadas finalmente. Es cierto que esto se presentó en enero. Entonces, claro, todavía no había ocurrido la pandemia, ¿no? Entonces, ha habido muchas iniciativas, sobre todo desde Alastria, de lanzar pues cualquier sistema relativo a esto. Lo que sí que es cierto es que parecía que por la inmediatez de la necesidad de esto para la pandemia, pues al final se han atrevido con tecnologías, digamos, más maduras, con más recorrido en el mercado, pero realmente hay en marcha bastantes, la idea de hacerlo. No hay ninguna en marcha. Está en marcha. Todavía no, pero es una buena iniciativa. También nos preguntan por aquí, si habéis considerado, me imagino que lo estás leyendo, lo digo por si alguien no lo está leyendo, la identidad de empresas. ¿Habéis considerado la identidad de empresas? Por ejemplo, los directivos que no tenían antecedentes, fiscalidad, más en el ámbito empresarial. Me imagino que
Sí, hay de hecho, o sea, igual que os he hablado hoy de la identidad soberana o autogestionada de personas físicas, que sé, por ejemplo, es un proyecto que estamos haciendo, se llama Dalion, no sé si os sonará, si no luego lo paso por el chat y lo podéis buscar, ¿vale? Como nota de prensa. Hay otros proyectos, como por ejemplo uno que se llama Digitalis, en el cual, en vez de hablar de identidad autogestionada de personas, se habla de identidad autogestionada de empresas, en este caso para la homologación en los procesos de compras. Ya sabéis que todos tenemos que presentar recurrentemente los mismos documentos y homologarnos. Pues es lo mismo, ¿no? Es que la empresa disponga de esa documentación en un wallet y pueda presentárselo a otras empresas de manera que no tengan que volver a verificar. Y por ejemplo, este proyecto existe y se llama Digitalis. Y en cuanto a lo que sería un wallet de empleado, que serían temas, pues eso, pues es que hay muchas cuestiones abiertas. Un currículum certificado. O sea, que todas las competencias que yo voy adquiriendo en mi empresa se pudiesen ir añadiendo como credenciales de mi identidad, porque al final el conocimiento, aunque te cambies de empresa, es algo que te llevas puesto. O por ejemplo, como comenta aquí Ángel, ¿no? Que dice que los directivos no tengan antecedentes, ¿no? Por ejemplo, pues todo este tema todavía no hay cosas en marcha, pero estamos seguros de que van a aparecer. El tema de las titulaciones sí que soy consciente de que estaba puesto en marcha, ¿no? Un poco para el control de los títulos y el tema laboral, ¿no? Pregunta López, el nombre, bueno, que dónde se acumulan los datos de la wallet, si está en el móvil o es un servidor. Esta pregunta es súper buena, porque realmente para que sea identidad autogestionada bien hecha, digamos, lo suyo es que el que tiene los datos sea el propio usuario y los usuarios no tienen servidores. Entonces, realmente hay que dar la opción de que lo puedan ejecutar en local, pero esto lleva muchas desventajas. ¿Qué es lo que pasa si se te moja el móvil, si cambias de móvil, en caso de pérdida, en caso de compromiso? Entonces, sí que se abre un nuevo modelo de negocio para muchas empresas en las cuales se pueden ofrecer como custodios. Es decir, si yo en un banco guardo mi dinero, ¿por qué no guardar también los datos de mi identidad? O si yo aseguro mi vida o aseguro mi hogar con una aseguradora, ¿por qué no asegurar también los datos de mi identidad? Entonces, ese servicio de backup de un wallet de identidad todavía está por descubrir quiénes son las empresas o incluso yo diría administraciones públicas, porque tal vez esto sea un derecho al cual los ciudadanos empecemos a, bueno, pues a tener acceso, lo que dicen, ¿no? De tener tu espacio en cloud, ¿no? Que te da tu país, ¿no? Pues en este caso, tu espacio en cloud para poder guardar los datos de tu identidad de una forma segura por parte de un organismo oficial. Ahí nos vamos a hacer un nuevo modelo, propuesta de negocio, ¿no? Pregunta también Martín si existe alguna relación de este modelo con Dalion. Sí, muchas gracias por la pregunta, Pedro. Efectivamente, como os decía, Dalion es un proyecto en el cual ahora mismo pues, estamos 10 empresas trabajando para lanzar un wallet de identidad y todo el software que necesita una empresa para poder emitir credenciales y poder recibir las credenciales, ¿no? Entonces, este proyecto la verdad es que está traccionando muy bien y utiliza el modelo de Alastria ID que hemos descrito en la sesión de hoy. Ya ves el último chat, la última cuestión que ha hecho una recopilación de una serie de preguntas, ¿no? La primera es ¿quién va a gestionar la lista de entidades proveedoras de emisoras de credenciales? Si es una lista cerrada, centralizada, abierta tipo Web of Trust o descentralizada. Pues esta también es muy buena pregunta. Voy respondiendo una por una, si no. El Trust Framework, o sea, el marco de confianza, sobre todo va a tener mucho que ver con quién puede decir qué, con qué nivel de confianza. Lo que decíamos antes, ¿no? Mi madre pues no va a decir que yo conduzco bien y por eso me emite el carnet de conducir, ¿no? Entonces, en ese sentido, todavía no se ha articulado si va a ser de manera centralizada por país, o sea, porque esto es algo que, por ejemplo, podría dar la SGAT, ¿no? Y lanzo aquí una moneda al aire por si alguien la coge, que está por aquí Pedro Martín Jurado, ¿no? de gobierno. Bueno, esto todavía no se sabe muy bien, porque realmente, de alguna manera, centralizar temas, justo cuando estamos hablando de descentralización, pues da como rabia, ¿no? Entonces, en verdad, lo que nos gustaría es definir un modelo de confianza descentralizado, en el cual la responsabilidad de qué credenciales utilizas sea de los receptores. Es decir, tú solicitas al wallet la credencial del carnet de conducir. Y entonces, si te llega emitida por la Dirección General de Tráfico, te vale. Si te llega emitida por Nacho Alaustray, que es compañero de María, pues no te vale, ¿no? Entonces, de esta manera, pues se descentralizaría un poquito ese modelo de confianza. Pero digo, esto no está resuelto. Es muy buena pregunta. Bueno, la segunda dice que por qué usar la red de Alastria en lugar de una red no permisionada como Ethereum o no sigue en contra del principio de redescentralización, un poco lo que estabas comentando.
Muy buena pregunta. El modelo de identidad de Alastria no dice que tenga que usarse la red de Alastria. De hecho, el modelo de identidad de Alastria te lo puedes llevar a cualquier red. Y esto es así. O sea, que realmente habrá casos de uso en los que tenga mucho sentido usar la red de Alastria y otros casos de uso en los que a lo mejor quieras desplegarla en la mainnet de Ethereum o incluso en una red privada en Fabric. Con referencia a la pregunta 3, dice que si tiene alguna relación SSI con Solid Project. No conozco Solid Project, lo siento. Bueno, pues... ¿Y cuáles serán las medidas que se tomen para evitar una discriminación positiva a la hora de requerir credenciales para acceder a determinados servicios, ¿no? Por ejemplo, si estoy vacunado contra COVID, si está emitida por el Ministerio de Sanidad. Dice, bueno, son muchas preguntas, ¿no? Él mismo ya ha parado, pero bueno, esto de la discriminación positiva me imagino que al final ya es una opinión un poco más personal, ¿no? Que fuera un poco el tema de lo que es de la identidad digital. Yo cuando he oído hablar a los legales de este tema, que efectivamente hay mucho debate, lo comparan al tema del SIDA, ¿no? O sea, claro. que tú de alguna manera discriminases a las personas que tienen SIDA por tener SIDA, sería como, o sea, no se puede hacer, ¿no? Obviamente. Sin embargo, en el entorno de la pandemia, como nos encontramos en un estado de alarma, sí que se puede utilizar temas de este tipo, más que relacionados con la vacuna, yo creo más relacionados con las pruebas, con el tipo PCRs o test para controlar, pues eso, por ejemplo, que te puedas subir a un vuelo o que puedas acceder a ciertos lugares, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues es que esto es como todo, ¿no? La tecnología permite muchas cosas, la aplicación de esa tecnología es lo que hay que evaluar en cada caso si es legítimo o no. Es muy buena pregunta también. Bueno, estamos en tiempo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, estaba mirando. ¿Hay alguna pregunta más que queréis formular? ¿Alguien que quiera hacerla de viva voz o dar algún saludo? Yo le doy, si me levantáis la mano, yo os doy permiso, que parece que estamos aquí centralizando la conversación, ¿no? Pero veo que en general los comentarios son muy positivos, que la presentación es muy interesante. Ves que te dicen enhorabuena. Bueno, tu comunicación. Y dice que el vídeo les será de utilidad. Os recuerdo a todos los que os habéis registrado que se os enviará pues, en esta semana el vídeo con un cuestionario para la empresa. Hablaremos también un poco cuestionario para vuestras empresas, quiero decir. Y también os enviaremos información del propio proyecto, ¿no? De Block4COP, que uno de los objetivos es este, ¿no? Difundir, sensibilizar, dar pequeñas pinceladas sobre esta tecnología y poder hacer autodiagnósticos y ayudar a las empresas a implementar pues, esta tecnología. ¿Alguien nos ha mandado No, yo, el link de lo de Dalion para que... De Dalion, vale, por si como todo el mundo lo ha mandado a todos los panelistas y participantes, lo podéis visualizar para ver exactamente lo que es creo que se llamaba SS4, ¿no? Ha dicho, me parece. El proyecto se llama Proyecto Dalion y luego todo este tema se llama Identidad Autogestionada. Es que es difícil porque en español lo traducimos de muchas maneras, pero es Self-Sovereign Identity. Entonces, nada, en este sentido, ya habéis visto que hay temas por resolver todavía. Esperamos que el sandbox financiero pues acelere las respuestas por parte del supervisor y sobre todo esperamos que el proyecto europeo EPSI, que os he comentado, con ESIF, pues también acelere y sea tractor para que las administraciones en España, bueno, España es early adopter del proyecto EPSI. Eso quiere decir que con los avances que se vayan haciendo en Europa, nosotros estaremos disponibles para hacer pilotos y para poder hacer pruebas. Entonces esperemos que esto lo veamos más pronto que tarde. Bueno, pues bueno, me hizo una nueva pregunta, que si estáis trabajando fuera de España también por curiosidad. Sí, bueno, desde Inetum, como ha comentado Nacho, somos una empresa internacional. El equipo de blockchain nos encontramos en Francia y España. Entonces, bueno, en ese sentido, por supuesto, estamos ahí alineados con el proyecto europeo y también con otros proyectos de identidad sobre blockchain como el que hay en LACchain, en Latinoamérica y Caribe, impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, esto de la identidad en blockchain, si buscáis un poquito os vais a encontrar que hay muchos frikis y que hay muchos proyectos abiertos porque desde luego potencial se prevé. Bueno, y añadir que en Aragón la verdad es que podemos sacar pecho del trabajo que se está haciendo en este ámbito, porque hay iniciativas muy concretas como lo que se ha hecho en el ámbito de la contratación pública, que es una realidad, y realmente, pues bueno, yo creo que el sector TIC de Aragón, pues realmente estamos bien posicionados y trabajando en un muy buen nivel en estas iniciativas. Tuvimos un webinar sobre ese aspecto que vinieron también del gobierno a comentarnos
tema de licitación y blockchain, y también fue muy interesante. Pues nada más, dijimos que era esa hora y no sé si a alguien más le dejamos el último turno porque haga la pregunta. Agradeceros a, bueno, pues Ignacio y María, vuestra revelación más que interesante, porque estos temas a veces son complicados, ¿no?, de explicarnos algo, esto de la cadena, a veces es complicado de entender, ¿no? Y lo has hecho de una forma muy amena y muy, yo creo que muy clara y muy sencilla. Así que nada, gracias también a los participantes y nada más, pues hasta el próximo encuentro, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta otra. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Hasta luego.